Gloria a Jesús. La verdad es que veo las imágenes esas y me conmueve. En muchos de esos pueblos he pasado mi infancia y ver las calles, aunque está más moderno, claro. Yo te hablo de hace unos cuantos años, que salí de Valencia, hace ya 26 años. Pero aún la suelo visitar y son pueblecitos muy, pues donde me he pasado parte de mi vida ya. Pero estaba pensando y digo que no sea por lo malo el que venga la unidad, ¿verdad? Y sí que es verdad que muchos voluntarios se han echado ya a las calles a ayudar en esta catástrofe, pero a veces el ser humano es así y hay unidad cuando fuerza la situación, cuando ocurren cosas malas. Y nosotros, como hijos de Dios y cristianos, no tenemos que esperar a lo malo para que haya unidad en el pueblo de Dios, sino tenemos que juntarnos por las buenas. Amén. Y aprender, y cuando vengan los momentos de dificultad, pues estar en esa unidad ya ejercitada. Una unidad que hace piña, una unidad que debe de marcar diferencia en cada uno de los pueblos de todo el mundo, el pueblo de Dios. Pero que no solamente nos una el ponernos de acuerdo o el tener una misma concordancia o unas mismas ideas, ¿no? Ideales, o una misma situación. A veces parece ser que no, te sientes más unido cuando dices, bueno, he pasado por esa situación. Y me es más fácil ponerme en el calzado, en tu calzado. No nos tiene que solamente unir eso. Yo me estaba acordando cuando tuve que pedirle, la mano a mi esposa, y cuando se habla de los noviazgos, las afinidades. Hay que mirar las afinidades. Lo que pasa es que las afinidades pueden variar. Si la mujer es más, tiene menos edad que el varón, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo diferencia? No pasa nada, si también puede ser la mujer más mayor. Son afinidades, ¿vale? Y afinidades, pues si uno es más inteligente, no es inteligente, todas esas cosas están bien, buscar esas afinidades. En el pueblo de Dios también hay que buscar las afinidades, por supuesto, buscar el estar de acuerdo. Pero no solamente eso basta. Llegó un momento que en esa petición le dije, vale, está bien, pero tú tienes la misma fe que yo. ¿Tenemos la misma fe? ¿Servimos al mismo Señor? ¿Tenemos la misma visión? Y dice, sí. Y dice, entonces vale, ya podemos seguir avanzando. Amén. Entonces, un solo Señor, una misma fe, solo Dios, un solo Dios, ¿verdad? Un llamado, el mismo llamado, la misma visión, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios. Y eso es lo que realmente tiene que traer la unidad. Y cuando nosotros entendemos esto, ya, tenemos que buscarlo como una necesidad para que el pueblo tenga más fuerza, cobertura en oración, ponerse a cobertura, ¿verdad? Y para prepararse para esos tiempos difíciles, porque tiempos difíciles ya acontecen y cada vez más. Entonces, cuando el pueblo más unido está, más va a vencer. Amén. Cada uno de nosotros somos uno y si nos juntamos, y nos sumamos, pues formaremos ese conjunto, ¿verdad? Pero qué milagro es el que podamos estar juntos. Pues es ese, el que tengamos una misma fe, tengamos una misma visión. La verdad es que es una bendición de la visión que dio Dios al pastor Miguel y a la familia, ¿sabes? De vivir en esa unidad, vivir en remar, te hablo de remar. Aunque los primeros cristianos en las iglesias, ¿verdad?, primitiva, también
tenían esa visión. Dice que comían juntos, estaban gozosos, lo compartían todo. Primeramente la familia de la fe, como dice la palabra. Amén. Y entonces alababan juntos al Señor con un gozo, y el Señor se manifestaba de una manera tremenda, y dice que añadía los que habían de ser salvos cada día, porque el Señor es el que añade, ¿sabes? Pero claro, tenemos que estar en esa labor de búsqueda, buscando la unidad. Amén. Cada vez que nos vamos haciendo más mayores, pues más te das cuenta de la necesidad de vivir en esa unidad, de cubrirse los unos a los otros, de esta bendita familia, ¿verdad? Y cubrirse las faltas también en amor, crecer en el espíritu, y verás cómo Dios va añadiendo y va añadiendo. No somos nosotros los que añadimos, ni porque le hemos dado una buena palabra, ¿verdad? Que también influye, claro. Y trabajar todos de acuerdo y en común, y ahí es donde Dios bendice de una manera especial. En la unidad hay bendición. ¿Estás conmigo o no? Amén. Pues más que nunca, hermanos, te quiero compartir esto, que hay que buscar la unidad del pueblo de Dios. Es un milagro, la verdad. Pero lo sabemos que estar unidos, pues eso trae bendición. Y Dios derrama ahí bendición y vida eterna. Cuán hermoso es, ¿verdad?, habitar los hermanos juntos. Y no solamente juntos por las afinidades, como decía antes, sino en armonía. Cada uno en su función, respetándose los unos a los otros, considerándose la labor, el trabajo que cada uno tiene. Ahí hay bendición. Ahí hay bendición. Y vives en paz y tranquilidad, sin ningún tipo de protagonismo, ni querer figurar. Todas esas cosas Dios las tiene que ir puliendo de nuestras vidas. Remar en la misma dirección. Hay veces que remamos en la misma dirección, pero digo, hay algunos que le cuesta coger el remo, ¿sabes? Les cuesta coger el remo, no veas. Y a veces es porque se están fijando a lo mejor más en el otro, si rema, no rema, deja de remar. Y a veces, pues oye, cada uno tiene sus cualidades. Cuando yo entendí que el amor de Dios es igual para todos, el amor de Dios es igual para todos, no significa de que estemos hablando de un Dios que es anarquista, ¿sabes? Sino que amará conforme la necesidad tenga cada uno. Y lo entendí. Uno necesita 2 abrazos, el otro necesita a lo mejor 1, el otro 3, ¿sabes? Unos andan a gasolina, otro a gasoil, ahora con el tema de los eléctricos. Y entonces Dios sabe todas esas cosas, y esas son las que hay que entender. Quiero decir que a veces el buscar la unidad es muy difícil porque hace falta, la unidad hace falta humildad. Si no hay humildad, hermanos, o aprendemos humildad, pues al final no vamos a darnos cuenta de la necesidad del otro. Siempre vamos a estar pensando que nosotros somos los que necesitamos y más. Y al final sabéis que acaparar más de lo que es debido, pues uno viene a pobreza. Y lo que tenemos que hacer es enriquecernos, enriquecer el cuerpo de Cristo. Al final la visión, el llamado que es irrevocable, el llamado es la visión de Cristo, porque ese es el milagro de la vida, ¿verdad? Una célula masculina, célula femenina, se juntan, ¿sabes? Se dividen en multitud de células que al final no es para andar cada una suelta por ahí, sino para formar el cuerpo. Y así se forma el cuerpo de Cristo cuando tú y yo buscamos el vínculo de la unidad en el Espíritu. Amén. Porque al final servimos y lo que vamos a hacer es bendecir el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces te darás cuenta que ni unos más, ni otro menos. Sé que, bueno, a veces queremos tomar cargas y coger cargas y ayudar. Hay veces que he escuchado, bueno, si cuando me necesites me llamas. Vale, está bien, ¿sabes? Cuando necesites mi ayuda me llamas. Digo, no sé, a lo mejor
Y se me da corte llamarte, ¿sabes? Casi mejor, no sé, ponte ya a ayudar, ponte a tomar cargas. Es muy importante en la unidad tomar la carga cada uno y no ser de carga. A veces hay gente que quiere ayudar o se le encomienda encárgate de esto, y luego resulta que al final dice que casi me hubiera encargado yo mejor, porque lo que me está siendo de carga para que te encargues no veas, y luego anunciándolo, ¿sabes? Toda lo que te has encargado, y en fin, que me refiero que hay que aprender sobre todo la humildad. Sin humildad va a ser muy difícil que haya unidad en el pueblo de Dios. Amén. La humildad pues al final nos hace interesarse los unos por los otros y ver esa necesidad del prójimo, del hermano, de la hermana, y entonces se convierte en una responsabilidad para el creyente. La unidad debe de ser responsabilidad en nuestras vidas y necesidad y responsabilidad. Entonces te pones a ello. Donde hace falta, ahí voy. Y el que sabe hacer esto mejor, pues si está aquí, pues que lo haga, ¿sabes? Y lo vamos a considerar. Amén. Porque al final necesitamos repartir las cargas entre los unos y los otros, no ser de cargo. Yo a veces me preguntaba esa palabra, ¿no? ¿Tú te encargas, tomas de la carga o eres de carga? O sea, quiero decirte, ¿eres de descarga o de carga? ¿Sabes? A veces me hacía yo cargamos al ministerio, cargamos al cuerpo de Cristo. Sí que es verdad que cuando un miembro se duele, pues entonces va a ser de carga, evidentemente, pero cuando hay necesidad. Y entonces es así es como funcionan las células en el cuerpo. Se suman y se multiplican cuando el cuerpo necesita. Cuando el cuerpo necesita, hacen esto. Sabéis que la célula, que hoy está ahora muy, bueno, no quiero decir de moda, pero la enfermedad del cáncer, al final son células que van a su bola, entonces no entran dentro de la unidad del cuerpo y quieren vivir pues en esa independencia y haciendo las cosas a su manera, y eso se le llama cáncer. Son células cancerígenas. Amén. Entonces, cuando más busquemos la unidad, mejor el cuerpo de Cristo va a funcionar, va a andar, y Dios ya irá añadiendo los que han de ser salvos, añadiendo al cuerpo de Cristo, y más, y más, y más, para que se vayan multiplicando las células. Amén. Así que hay sitio para todos, hermanos. Hay lugar para todos. Amén. Gloria a Jesús. Aprendamos a sujetarnos. Primera de Pedro 5. Bueno, vamos a leer Efesios 4. ¿Lo hemos leído? No lo hemos leído, ¿no? Claro, me he puesto a hablar y no. Efesios 4 del 1 al 6, perdón, ese primero. Efesios 4 del 1 al 6. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, yo entiendo esto, que dentro de toda dignidad que debemos de tener cada uno de nosotros, esto es de lo más digno, la vocación, ¿sabes? Y trabajamos para Dios por vocación. Ese es el llamado. Tenemos un llamado. Amén. ¿Tú tienes un llamado de Dios? Pues tenemos que trabajar por vocación, no por fuerza, porque así es como fuimos llamados. Y con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es Padre de todos, Padre de todos. Así que vamos a considerar a los hermanos que tienen el mismo Padre.
Y al final, pues bueno, el padre a lo mejor, es lo que decía antes, a lo mejor necesita estar más tiempo con uno, con tu hermano mayor o con tu hermano pequeño, porque tiene más necesidad, y no te sientas, ¿sabes? Que a lo mejor no te quiere a ti o te ama también, porque Dios ama por igual. El Padre ama por igual. Amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautividad la cautividad. ¿Sí? Y dio dones a los hombres. Así que tenemos dones. El que no tenga dones tiene que pedir al Señor que le dé don de Dios, para edificar la iglesia, no para guardárnoslo para nosotros, sino para siempre ponerlo en servicio de la iglesia. Amén. Es verdad que el fruto, el otro día compartía el fruto de la fe, y también es un don. Está el don de fe y fruto de la fe. Y los frutos espirituales los necesitamos cada uno, y eso se van recibiendo, vamos dando ese fruto por andar en el Espíritu y buscar andar en el Espíritu. Entonces uno fructifica. Pero luego están los dones espirituales, que son para ejercitarlos y ponerlos por práctica para edificación de la iglesia. Porque si no es al final lo que ha sido dado como el llamado, que son irrevocables, tanto el llamado como los dones espirituales, pues se pueden atrofiar, ¿sabes? De no ponerlo por práctica y ejercerlo. Amén. Entonces esa es una responsabilidad nuestra, de atender al llamado dignamente. Eso lo decía Pablo antes. Yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Él estaba preso y fíjate, no dejaba de compartir la bendición que es el estar en unidad, y él se sentía en unidad aun estando esclasado, estando entre rejas, estando en un sitio aislado donde estaba él solo con el Señor, pero se sentía en ese vínculo de bendición, de unidad con los demás hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Entonces es un privilegio, hermanos, que hemos recibido del Señor, el vivir dentro del cuerpo de Cristo y servir para el cuerpo de Cristo. Es un privilegio. Así es como vamos a ejercitar y ejercitar y ejercitar más la unidad. Así es como vamos a aprender a ver dónde está la necesidad, y cuando haga falta, ahí estaremos. Eso se llama tomar carga, ¿sabes? Coger carga y no cargo. Amén. Pero para eso necesitamos la humildad, y la humildad, mucha humildad, aprenderla hasta el final, ¿sabes? Que Dios trabaje en nuestras vidas para ser humildes. Aprender a sujetarse los unos a los otros. Por eso es un milagro. El vivir, el servir al cuerpo de Cristo y sujetarnos por la vocación, ¿sabes? Porque es lo que hemos recibido de nuestras autoridades, es lo que nos muestran, ese vínculo de la unidad, que es lo que les está compartiendo Pablo. Pues entonces tú lo quieres poner por obra y en práctica, y luego pasar el testigo a los demás y bendecirnos los unos a los otros. Esa es la bendición de la transición, ¿verdad? De dar el testigo, y de que esto no falte desde los primeros tiempos, porque el mundo cada vez va más a independencia, a quedarse solo. Parece que hay grupos, ¿sabes? Y bueno, y que hay unidad, pero no lo es, no es cierto. Incluso ni unidades familiares, sino solamente los que estemos en Cristo podemos aprender lo que es la verdadera unidad. Amén. Primera de Pedro 5, ahora sí. 5:5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalte cuando fuere a tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Y luego, bueno, habla de ser sobrios, de velar,
porque vuestro adversario, el diablo, está ahí alrededor. O sea, los tiempos se complican, entonces cuando más unidad, mejor, porque ahí no va a haber rendija donde el enemigo pueda entrar, ni cualquier tipo de dardo del enemigo. Amén. La lucha y la pelea es en conjunto, es cubriéndonos las espaldas los unos a los otros. Amén. Y aprendiendo a diferenciar bien cuál es el enemigo, si es el mismo, y no malgastar ni ¿verdad? Ni perder las fuerzas con luchas internas, luchas que vienen de adentro, que a veces son creadas por fantasmas, ¿sabes?, que vienen a nuestra mente, y eso es lo que nos hace reducir la visión, nos flaqueamos en la fe, y bueno, y no te digo nada si empieza a entrar duda, ¿sabes? Duda. Por eso está el yelmo de la salvación, para que tengamos esa salvación segura. Pero todo esto se da en esa búsqueda de la unidad. Amén. Porque en cualquier momento uno solo no puede. Uno solo sí que puede ir más deprisa, ¿no?, como a veces hemos dicho, pero en conjunto vamos a llegar más lejos, ¿sabes? Y la pelea, pues eso, vamos a obtener la victoria, seguro. Qué bueno que nos juntemos hombres y mujeres que peleemos por la misma batalla, la batalla de la fe. Hace un tiempo me acuerdo que se hablaba de esto, ¿no?, de decir, bueno, ¿qué tal esta persona, tal aquella?, ¿no? Y decíamos, bueno, es majo, es maja, ¿no? Aquí en Madrid se dice mucho, el majo y la maja, y majo y maja, ¿sabes? Y luego a la hora de la verdad, cuando miras para la derecha o para la izquierda, el majo y la maja no están. O sea, quiero decirte que te ves en peligro, en situación que se requiere la necesidad. ¿Y dónde está el majo y dónde está la maja? Quiero decir que menos majos, menos majas, y más hombres y mujeres, ¿verdad?, transformadas por el Señor, y que sean hijos de Dios, y que al final nos podamos llamar hermano, hermana, anciano, anciana, padre o madre, y en fin, esa es la familia que Dios quiere que seamos, ¿no? Amén. Y en esa familia se produce ese milagro de ser como una piña. ¿Que hay conflictos dentro? Sí, y muchas veces las habrán, porque, oye, somos de carne y hueso y los sentimientos a veces afloran, pero qué bueno que seamos esa piña, y cuando quieren venir a romper esa piña, hablar mal de tu hermano, hablar mal de tu hermana, tal, pues entonces los defendemos con dientes y con uñas. ¿No sabías esas cosas o qué? Sobre todo los que son familia, carnales, ¿no? A veces entre los hermanos se llevan mal, pero luego háblale a uno mal del otro, ¿sabes? Que posiblemente lo defienda, aunque ahora se dan muchos casos que ya no, ¿sabes? Se unen. Pero bueno, busquemos la unidad, hermanos. Amén. Que ahí es donde vamos a estar y aprender. Y sobre todo, como decía, igualmente los jóvenes, estar sujetos. Esto hay que compartirlo y enseñar, ¿verdad? Y desde pequeñitos ya, desde pequeños, a buscar la unidad. Gloria a Jesús. Aprender a sujetarse, vivir sujetos, ese es un gran milagro. Y al final, pues ¿para qué? Para desempeñar la labor que Dios nos manda a cada uno y nos da. A veces, si no aprendemos esa humildad, pues posiblemente no aprovechemos el tiempo, ¿sabes? La tarea. Y qué bueno que aprovechemos ese tiempo y participemos del milagro de la vida, el milagro que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Dios es el que da el crecimiento, esto lo tenemos claro, ¿sí? Uno puede regar, el otro sembrar, hay mérito. Bueno, dice la palabra de Dios que ni el que siembra ni el que riega es alguien, sino solamente Dios es el que da el crecimiento. Y eso es lo que hay que buscar. Cuando hay unidad, Dios derrama ese crecimiento. Seguro que hemos aprendido alguna cosa más. Amén. Seguro. Y que nos beneficia.
Gloria a Jesús. Así que mejor, hermanos, unirnos por las buenas y no hacer como el mundo, ¿verdad? Que se une cuando en los momentos difíciles sí salen la buena gente, las buenas personas. De repente lo que sabe hacer uno, sabe hacer otro, se echa ahí. Pero lo importante es unirse, aprender a unirse por las buenas. Gloria a Jesús. Primera de Timoteo 5:8. Estamos terminando. Primera de Timoteo 5:8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este versículo lo compartió un hermano en el devocional el otro día, bueno, fue el pastor, y me dejó pensando, ¿verdad? Y claro, habla de la familia de la fe, habla de los que están en su casa, habla de los que están cercanos. La familia de fe puede ser muy amplia, muy grande. Estamos en todas partes. Quizá tienes familia de la fe que están en todo el mundo, pero esta expresamente habla de los más cercanos, proveer. Y Dios es el que provee y provee nuestras vidas y nos enseña a proveer para los demás, antes y primeramente para los de la familia de la fe. Fíjate qué fuerte que lo dice esto y lo pone en lista, porque dice que el que no hace esto es peor, ¿cómo dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto es lo que me dejó pensando, ¿verdad? Peor que un incrédulo, es verdad. A veces decimos, bueno, que seamos de yugo igual, no de yugo desigual. ¿Y cuál es el yugo igual? Que solamente yo creo en Dios y tú también crees en Dios. ¿O tienen que haber más cosas? Pues fíjate que el que no provee para los suyos es peor que un creyente o un incrédulo, mejor dicho, dice un incrédulo, uno que no cree. Entonces, ¿cuál es lo que nos une? Yo vuelvo otra vez al principio, por eso les quiero compartir esto. Al que tiene la misma fe, al que tiene la misma visión, al que lucha por lo mismo, al que discierne el cuerpo de Cristo, ¿sabes? El cuerpo de Cristo. No solamente el decir, yo creo y ya está, o formar parte. Esto a veces es lo que les pasa también a muchos matrimonios antes de casarse. Si yo, mi esposa, me hubiera dicho, en este caso, no tengo la misma fe que tú, por mucho que creamos en Dios los dos, o no vamos a servir en el mismo ministerio, o no tenemos la misma visión, eso tarde o temprano iba a tirar para un lado o para otro, ¿no? La cuerda. Entonces hay que buscar no solamente la afinidad, sino también todo este compromiso para que la unidad sea buena. Amén. Vamos hacia la perfección, hermanos, y tenemos que buscar la perfecta unidad, el vínculo de la unidad en el Espíritu Santo. Amén. Hay muchas imperfecciones en nuestras vidas, claro está, y vamos aprendiendo. Yo no lo tengo aprendido aún, no lo tengo aprendido, lo sé, y entonces hay que pelearlo e ir a por ello. Amén. Gloria a Jesús. Y quiero terminar con este versículo que todos lo conocemos, que es en Mateo 11:29. El Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. La carga del Señor es ligera, no es pesada. Lo que lo hacemos pesado somos nosotros.
Amén. A veces excusándonos, a veces no haciendo, a veces delegando las cargas en otros. Y claro, hay que unirse a ese yugo, al yugo del Señor. Ahí es donde está la unidad, hermanos. En el yugo del Señor, no en otros yugos. El yugo del Señor. Amén. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Qué bueno. ¿Cuánto, verdad, tenemos que aprender? Pero si queremos hallar ese descanso para nuestras almas, pues hay que ponerse el yugo del Señor, y ahí es donde vamos a aprender. Y vamos a ver cómo la carga es ligera. Es una pasada. Hay veces que a lo mejor te puedes hacer una montaña de las cosas, pero si tú dejas que el Señor obre, te pones el yugo del Señor, te vas a darte cuenta que en sus fuerzas podemos y hacer. Y luego te sientes bien, te sientes con gozo, te sientes con paz, con alegría. Amén. Porque esa es la unidad perfecta. El que estemos unánimes, en un mismo sentir. Amén. Y bueno, hay que ir al yugo del Señor, porque sabes que hay unidades que dicen, bueno, ¿qué vamos? ¿Hacia la tuya o hacia la mía? No, vamos al yugo del Señor. Ponte el yugo del Señor, yo me pongo el yugo del Señor, y entonces vamos a ver cómo la carga es ligera. Amén. Gloria a Jesús. Simplemente dejarte el mensaje que busquemos más que nunca la unidad en el pueblo de Dios, ¿sabes? Y a veces no me gusta decir esto, pero lo voy a decir. ¿Por qué? Porque jamás el pueblo será destruido, el pueblo unido, ¿verdad? Será vencido. Vale. Jamás será vencido. Amén. Así que vamos a buscar ese vínculo en el Señor y mucha humildad. Mucha humildad. Si le tienes que pedir algo a Dios para este nuevo año, pídele más y más humildad y humildad y humildad. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano.